Amén. Saludos cordiales, hermano José Moreno. Es un verdadero privilegio integrarme a este hermoso y profundo análisis de la Estación 1, Salón 1, en esta segunda parte titulada Escritos originales y traducciones, correspondiente a la miniserie ¿Entiendes lo que lees? De nuestra serie Feliz para siempre, tomando como base la presentación del texto extraído de la obra del Dr. Francis H. Gelabert, páginas 11 y 12, sus acertadas reflexiones como director del ministerio Conéctate a Jesús y el valioso comentario de la plataforma ChatGPT, presento a continuación el desarrollo oficial aplicando el método MCAJA completo, MEL 15 en 1. Se han aplicado de forma estricta todas las directrices. 0 abreviaturas, escribiendo en su totalidad capítulo, capítulos, versículo, versículos, página, páginas, tomo, etc. La estructura de citas bíblicas leídas de forma corrida y el protocolo del Salón 7, Noticias del Cielo, con el uso exclusivo de la Biblia y el espíritu de profecía como autoridades doctrinales oficiales. Método MCAJA completo, MEL 15 en 1, Estación 1, Salón 1. Tema: la Biblia, su origen, su historia y su lugar en el mundo. Subtítulo: Escritos originales y traducciones. Presentador: Hermano José Moreno, Ministerio Conéctate a Jesús. 1. Paráfrasis ASD. La historia de la palabra de Dios no es un acontecimiento fortuito ni producto del mero esfuerzo humano. Es la demostración palpable del cuidado providencial de Dios hacia la humanidad. El Santo Padre no permitió que la revelación concedida a sus siervos quedara confinada a una sola época, cultura o idioma. Aunque la mayor parte del Antiguo Testamento fue redactada en hebreo sobre rollos de pergamino, lienzo y papiro, la providencia divina impulsó su traducción al idioma griego mediante la versión conocida como la Septuaginta o versión de los 70, iniciada bajo el patrocinio de Ptolomeo Filadelfo cerca del año 285 a.C. Dios utilizó incluso circunstancias históricas y gobernantes de las naciones para que las escrituras fueran accesibles. Posteriormente, al redactarse el Nuevo Testamento en el griego de uso común, el mensaje de salvación se expandió con rapidez. Cuando el latín se convirtió en la lengua del pueblo en el Imperio Romano, la labor de traducción continuó mediante la Vulgata de Jerónimo, elaborada entre los años 383 y 405 después de Cristo. Todo este proceso confirma que Dios siempre ha buscado hablar al corazón humano en el lenguaje que éste puede comprender, garantizando que su verdad cruce las fronteras del tiempo y de la geografía para rescatar a los perdidos. 2. La exégesis. El análisis histórico y textual revela que el término Septuaginta proviene del vocablo latino para 70, haciendo referencia a la tradición de los 72 eruditos hebreos que tradujeron la Torá o Pentateuco en Alejandría. En el plano lingüístico, el uso del griego koiné, griego común o popular, tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento demuestra la condescendencia divina. Dios no empleó un lenguaje elitista o inalcanzable, sino la lengua de la calle, del mercado y del hogar. Respecto al testimonio del historiador Flavio Josefo registrado en su obra Antigüedades Judaicas, libro 11, capítulo 8, párrafo 5, se relata el encuentro de Alejandro Magno con el sumo sacerdote Jadúa en Jerusalén en el año 332 a.C. Allí se le mostró a Alejandro la profecía del libro de Daniel capítulo 8, versículo 21, donde se anunciaba que un poderoso rey griego conquistaría al imperio persa. Aunque los historiadores seculares debaten los detalles de esta visita, el impacto espiritual e histórico es innegable. Dios utiliza la geopolítica y las ambiciones de los reyes para preparar el terreno de la evangelización mundial. El pasaje bíblico clave de Daniel capítulo 2, versículo 21 afirma: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. En la traducción posterior al latín, Jerónimo denominó a su obra Vulgata derivado del latino vulgus, que significa pueblo o multitud. El propósito exegético y providencial de traducir la escritura al idioma vulgar o común fue derribar las barreras del monopolio intelectual y sacerdotal, devolviendo la palabra al lenguaje cotidiano de las masas. 3. La hermenéutica. La hermenéutica bíblica nos enseña que la Biblia no es un monumento lingüístico estático, sino un mensaje vivo destinado a ser comunicado y entendido. El principio fundamental es que la revelación divina busca la inteligibilidad. Así como en el día de Pentecostés relatado en Hechos capítulo 2,
versículos 1 al 11, el Espíritu Santo hizo que cada uno oyera las maravillas de Dios en su propia lengua materna. A lo largo de los siglos, la traducción de la Biblia ha sido una extensión directa de Pentecostés. Cada traducción fiel funciona como una encarnación del mensaje. Así como la palabra se hizo carne en Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra escrita se hace idioma en cada cultura. La lección hermenéutica para la Iglesia contemporánea es que debemos comunicar el Evangelio eterno en términos que la sociedad actual comprenda, sin alterar la sustancia de la verdad, pero eliminando barreras culturales innecesarias. 4. La metáfora relacionada con el tema central. El puente de la verdad sobre el río del tiempo. Las traducciones bíblicas a lo largo de la historia son como los sólidos arcos de un majestuoso puente construido sobre el vertiginoso río de los siglos y de las lenguas humanas. Un extremo del puente está anclado en los escritos originales en hebreo y griego dados por inspiración divina. El otro extremo llega directamente a las manos del lector de hoy. Cada traducción histórica, sea la Septuaginta, la Vulgata o las versiones modernas, representa un pilar firme que impide que la verdad divina quede aislada o sepultada en una orilla olvidada del pasado. 5. Imagen pedagógica que sintetiza la verdad estudiada. La imagen pedagógica del ancla y la lámpara multilingüe. Imagínense una lámpara cuyo haz de luz atraviesa cristales de diferentes colores e idiomas sin perder jamás la pureza de su llama central. El cristal hebreo ilumina los orígenes. El cristal griego expande la luz a todas las naciones del mundo grecorromano. El cristal latino acerca la llama al pueblo sencillo de las calles de Roma. Y el cristal de nuestro idioma en el presente trae esa misma luz a nuestros hogares. El marco que sostiene la lámpara es la providencia divina, la cual garantiza que ni las guerras, ni los cambios de imperios, ni la intolerancia humana puedan apagar el testimonio de Dios. 6. Llave visual del mensaje. Dios habla el idioma de tu corazón para conectarte con el cielo. 7. Lecciones teoprácticas. Gratitud por el acceso a la palabra. Debemos valorar profundamente la posesión de la Biblia en nuestro idioma. Lo que en siglos pasados costaba vidas humanas o fortunas incalculables, hoy lo tenemos disponible en papel y en plataformas digitales. Uso de la Biblia como prioridad diaria. El conocimiento de que reyes y eruditos fueron guiados por Dios para preservar este libro debe movernos a no dejar la Biblia cerrada recopilando polvo en una mesa, sino a estudiarla cada mañana. Evangelización accesible. Al compartir nuestra fe, debemos imitar la pedagogía divina. Hablar con un lenguaje claro, sencillo, lleno de amor y comprensión, evitando la pedantería o términos incomprensibles para quien busca a Dios por primera vez. Confianza en la soberanía divina. Así como Dios dirigió los sucesos políticos de la antigüedad, como las conquistas de Alejandro Magno y el patrocinio de los Ptolomeos, para beneficio de su palabra, podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control absoluto de nuestro mundo y de nuestras vidas. 8. Conclusiones. La historia de la transmisión y traducción de las Santas Escrituras es un testimonio innegable de la providencia de Dios. Desde los rollos de pergamino escritos en hebreo hasta las traducciones al griego y al latín, vemos a un Dios amoroso que derriba fronteras culturales para encontrarse con el ser humano. El descubrimiento de que la verdad divina influenció a gobernantes seculares y abrió caminos mediante la Septuaginta y la Vulgata confirma que la palabra de Dios no está encadenada. Nuestro mayor reto hoy no es la falta de Biblias, sino la falta de disposición para permitir que el Espíritu Santo grabe sus verdades en nuestra vida cotidiana. 9. Agradecimiento e invitación. Agradecemos profundamente a nuestro Dios por su amor infinito y por habernos conservado su santa palabra a través de tantas generaciones y pruebas. Agradecemos también la valiosa participación de nuestro director, el hermano José Moreno, y el aporte analítico de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT. Invitamos cordialmente a toda la audiencia del Ministerio Conéctate a Jesús a no perderse nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando las maravillas de la palabra de Dios en nuestra serie Feliz para siempre. Permanezcamos unidos a la fuente de la verdad. 10. Cuestionario de autoevaluación. ¿En qué idioma se escribieron originalmente la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Qué nombre recibe la traducción más antigua del Antiguo Testamento al idioma griego y en qué ciudad se inició su redacción?
¿Cómo influyó la profecía del libro de Daniel en la actitud de Alejandro Magno hacia el pueblo judío y las escrituras? ¿Qué significa la palabra Vulgata y cuál fue el propósito de Jerónimo al preparar esta traducción entre los años 383 y 405 después de Cristo? ¿Cuál es la lección teopráctica principal que extraemos al comparar el acceso a la Biblia en la antigüedad con las facilidades que tenemos en el presente? 11. Asistencia de ayuda. Para la pregunta 1. Recuerde la lengua materna del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y el idioma universal del comercio en la época apostólica. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 2. Piense en el número de eruditos hebreos que según la tradición trabajaron en Alejandría bajo el patrocinio del rey Ptolomeo Filadelfo. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 3. Recuerde el relato histórico registrado por Flavio Josefo sobre el anuncio profético del fin del imperio persa a manos de Grecia. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 4. Analice la raíz de la palabra vulgar en su sentido original de idioma común del pueblo. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Para la pregunta 5. Reflexione en la diferencia entre la escasez de manuscritos antiguos copiados a mano y la abundancia actual de Biblias impresas y digitales. Tiempo para responder, conteo regresivo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 12. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. El Antiguo Testamento fue escrito mayoritariamente en hebreo, con algunas porciones en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Justificación. Dios utilizó los idiomas vivos de su pueblo y de la sociedad de cada época para hacer comprensible su revelación. Respuesta. Se llama la Septuaginta o versión de los 70, e inició su proceso de traducción en la ciudad de Alejandría. Justificación. Esta versión permitió que los judíos de la diáspora y los gentiles conocieran los escritos sagrados antes de la venida de Cristo. Respuesta. Al conocer que la profecía de Daniel predijo la victoria de Grecia sobre Persia, Alejandro Magno respetó al pueblo de Dios y motivó la divulgación de las Escrituras. Justificación. Muestra cómo la soberanía divina utiliza a gobernantes seculares para abrir caminos a la transmisión de su verdad. Respuesta. Significa versión común o del pueblo. Su propósito fue poner la Biblia completa en latín popular para que las grandes masas de habla latina tuvieran acceso al mensaje. Justificación. Rompió con la limitación de la lectura bíblica exclusiva para las élites educadas, masificando el conocimiento bíblico. Respuesta. La responsabilidad mayor que tenemos ante Dios al poseer una abundancia de Biblias, lo que exige de nosotros un compromiso diario de lectura y obediencia. Justificación. A mayor luz y mayor facilidad de acceso concedidas por Dios, mayor es nuestra responsabilidad espiritual. 13. Cierre ministerial más oración final. Reflexión de cierre. Hermanos amados, qué privilegio tan alto es tener la Santa Biblia en nuestras manos en nuestro propio idioma. No olvidemos nunca que cada página que leemos fue preservada a través de persecuciones, sacrificios y la intervención directa del Todopoderoso. Que nuestro corazón jamás sea indiferente a esta carta de amor enviada desde el trono celestial. Oración final. Padre nuestro y Dios eterno que habitas en las alturas de los cielos. En el nombre venerable de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante tu presencia con corazones llenos de gratitud y reverencia. Te alabamos porque eres un Dios que habla, un Dios que se revela y un Dios que ha velado providencialmente por la preservación de las Santas Escrituras a través de los siglos.
Gracias, Señor, por los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a traducir tu palabra. Gracias por la Septuaginta, por la Vulgata y por cada versión en nuestro idioma español que hoy nos permite escuchar tu voz de forma clara. Te pedimos perdón si en ocasiones hemos tenido tu Santa Biblia en el olvido o no la hemos valorado como el tesoro supremo de nuestras vidas. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento en cada lectura. Que tu palabra no sea solo conocimiento intelectual en nuestras mentes, sino pan de vida que transforme nuestro carácter a la imagen de Jesús. Acompáñanos en este ministerio, bendice al hermano José Moreno, a su amada familia y a cada oyente que se conecta con nosotros. Protégenos del enemigo y manténlos firmes en la fe hasta el día glorioso de tu venida. Todo te lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 14. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En la lección del día miércoles 18 de febrero estudiamos el origen divino de la revelación y cómo Dios tomó la iniciativa de inspirar a hombres santos tras la multiplicación de la humanidad después del diluvio. El tema central de aquella jornada se enfocó en la necesidad imperiosa de fijar la verdad divina por escrito para evitar la degradación de la memoria humana. Comprendimos que el Espíritu Santo iluminó las mentes de los redactores sin destruir su personalidad ni su vocabulario. La lección subrayó que la venida de Jesucristo y el testimonio de sus apóstoles completaron el canon bíblico de manera definitiva. La idea clave de esa lección previa fue que el objetivo supremo de las Escrituras es conducirnos a un encuentro vivo con la persona de Jesucristo. El concepto clave para el día de hoy establece que el mismo Dios que inspiró la Biblia en el pasado es quien dirige de forma providencial su traducción y preservación, garantizando que su luz llegue a cada nación, tribu, lengua y pueblo en su propio idioma cotidiano. Protocolo del Salón 7, Noticias del Cielo. Verificación bereana conforme a Hechos capítulo 17, versículo 11, Corresponsal oficial 1, la Santa Biblia. Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aplicación. La Biblia escrita en nuestro idioma es la guía infalible provista por Dios para dirigir cada uno de nuestros pasos en medio de las tinieblas del mundo. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sequéis la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aplicación. A pesar del colapso de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y del cambio de los idiomas antiguos, la palabra de Dios ha permanecido inalterable. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Aplicación. Confirmación bíblica de que los reyes de la tierra, conscientes o inconscientes de ello, están bajo el dominio soberano de Dios para el cumplimiento de sus propósitos providenciales. Corresponsal oficial 2. El espíritu de profecía. Elena G. de White, El conflicto de los siglos, capítulo 4, Los valdenses, página 68. La Biblia era para ellos la única autoridad. Con paciencia infinita, en los escondites de las montañas, copiaban a mano los manuscritos de las Santas Escrituras. La palabra de Dios era el tesoro más preciado que poseían y buscaban transmitirlo puro a sus hijos. Aplicación. El espíritu de profecía ratifica el inmenso valor de la preservación bíblica y el esfuerzo abnegado por poner la verdad en el idioma de la gente común, aun en épocas de terrible persecución. Elena G. de White, Consejos para la Iglesia, capítulo 12, página 85. Dios ha velado sobre la conservación de las Escrituras, y aquellos ejemplares que hoy poseemos han sido transmitidos mediante siglos de copias e infinitas traducciones gracias al cuidado providencial de sus ángeles. Aplicación. Confirma que el proceso de traducción e historia bíblica estuvo bajo la custodia viva de los ángeles celestiales para asegurar que la salvación llegara hasta nosotros. Créditos y asistencia digital. Diseño y estructuración teológica. Hermano José Moreno. Ministerio Conéctate a Jesús. Plataformas de asistencia virtual de inteligencia artificial utilizadas. ChatGPT, análisis de síntesis pastoral, y Gemini de Google. Desarrollo del método MCAJA completo 15 en 1. Fundamento doctrinal oficial. La Santa Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía de Elena G. de White.